Bom, gente, boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Diana Assunção, sou dirigente nacional do Movimento Revolucionário de Trabalhadores. A gente está aqui na Casa Marx, entre vários dos delegados que participaram da 14ª Conferência da Fração Trotskista, 4ª Internacional, e a gente está aqui para dar alguns informes sobre as discussões que a gente fez nessa última semana, justamente num momento da situação internacional bastante convulsivo, que a gente vem acompanhando internacionalmente, muitos ataques dos imperialismos, todo o genocídio na Palestina, mas também os processos de luta de classes que a gente vê em vários lugares do mundo. Particularmente aqui na América Latina, a gente vem reforçando o grito por fora Trump da Venezuela, como uma das bandeiras centrais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E foi nesse contexto que a gente realizou a nossa 14ª conferência, inclusive no momento em que a gente vê a extrema-direita querendo colocar de pé uma internacional reacionária. Nos parece muito importante que revolucionários de vários países do mundo tenham se reunido para poder debater os rumos da luta da classe trabalhadora contra esse sistema capitalista e por uma perspectiva socialista. A nossa 14ª conferência ela teve a sua abertura com o ato internacionalista, anti-imperialista e socialista, que aconteceu no último domingo, dia 14. Foi a abertura da nossa conferência, reuniu mais de 1000 pessoas na Casa de Portugal, aqui em São Paulo, milhares de conexões por vários países também acompanhando esse ato, um ato que reuniu trabalhadores de muitas categorias, vieram caravanas de vários estados aqui do Brasil e muitas delegações internacionais. Queria destacar a presença dos nossos deputados da Frente de Esquerda e dos Trabalhadores Unidade na Argentina, nossos companheiros do PTS, Miriam Bregman e Nicolás Del Canho, que estiveram presentes nesse momento e que, nessa semana, estão encabeçando o processo de enfrentamento contra a reforma trabalhista do Milei na Argentina, o que é uma questão muito importante para a gente. Também queria destacar que esse ato que a gente realizou, ele ocorreu no mesmo dia em que milhares de pessoas se levantaram no país inteiro contra a anistia a Bolsonaro e a todos os golpistas, contra toda a política de redução de penas que a gente vem protestando. Então, a gente realizou o nosso ato depois de participar também dessas manifestações, o que é muito importante aqui no Brasil, denunciar essa extrema-direita bolsonarista e todos os outros setores que estão aí atacando os trabalhadores, sem nenhum tipo de confiança na conciliação de classes, no governo de frente ampla que está governando nesse momento. Eu queria também saudar a greve nacional dos petroleiros, que está acontecendo nesse momento. Nosso companheiro Leandro Lanfredi, diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, está aí à frente de todo esse processo de luta, defendendo os direitos dos trabalhadores, e também os outros processos de greve que estão acontecendo, como dos Correios, e outras lutas que estão em curso aqui no país. Essa conferência ela foi presencial, com vários delegados, inclusive dos que estão aqui, junto comigo, e também virtual, com delegados de outros países que não puderam estar presente. E a gente está com, enfim, só para citar os países que participaram dessa conferência, a gente estava com camaradas da Argentina, França, Brasil, Chile, Estado Espanhol, Venezuela, Estados Unidos, México, Alemanha, Itália, Bolívia, Uruguai, Costa Rica, Peru, e também com convidados, que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, da Coreia do Sul, da Bélgica, do Canadá e também do Estado Espanhol. Eu vou falar um pouquinho mais disso em seguida. E, para começar, eu queria dar dois informes, dois anúncios muito importantes aqui nesse informe. O primeiro é que, nessa conferência, a gente decidiu, depois de muitas discussões entre dezenas de delegados, muitos debates bastante frutíferos sobre toda a situação internacional e como desenvolver a luta da classe trabalhadora, das mulheres, dos negros, dos imigrantes, LGBTQIAP+, a gente decidiu por relançar a nossa organização internacional
que, enfim, até então, Fração Trotskista, Quarta Internacional, com um nome que a gente considera que corresponde com a situação atual. Agora nós somos a Corrente Revolução Permanente, Quarta Internacional. Esse é um nome muito importante para a nossa tradição revolucionária, é um nome que a gente toma da grande teoria-programa do grande revolucionário Leon Trotsky e também que a gente toma da nossa organização na França, que vem estando na linha de frente dos principais processos de luta nesse país e tendo um protagonismo muito importante na luta de classes nesse país. E o segundo anúncio também muito importante é que, ao mesmo tempo, isso foi uma questão que a gente enfatizou também no nosso ato do último domingo, nós não somos uma organização autoproclamatória, nós consideramos que é muito importante pensar os caminhos para conquistar uma unidade, pensando a necessidade da reconstrução da Quarta Internacional. Então, a gente considera que, frente a todos os desafios que estão colocados diante da situação política em todo o mundo, somos poucos para esse desafio. E, justamente por isso, a gente, debatendo também todo o aceleramento da situação política, especialmente os processos da luta de classes, que a gente pôde debater bastante também com companheiros da Itália, do Estado espanhol, da França, também dos Estados Unidos, a gente, nessa conferência, pôde ter a participação de algumas organizações que a gente convidou, a organização March to Socialism, da Coreia do Sul, que teve uma participação destacada e muito importante, contribuindo bastante para pensar toda a situação da classe trabalhadora asiática. Também o grupo Rouge, da Bélgica, também os companheiros do grupo What's to be Done, do Canadá, também um grupo de companheiros com tradição no trotskismo do Estado espanhol, e foram companheiros que contribuíram muito para essas discussões que a gente está fazendo nesse momento. Então, o segundo anúncio que eu queria colocar aqui, nesse momento, a partir da nossa 14ª conferência, é que a gente também votou, junto com esses companheiros, a necessidade de fortalecer um movimento por uma internacional da Revolução Socialista, que, para nós, da CRP, é a Quarta Internacional, e a gente anuncia isso com muito orgulho e com muito entusiasmo para colocar de pé esse movimento. A nossa ideia é constituir uma comissão com todos esses companheiros, para justamente a gente elaborar um manifesto que dê conta dessa situação política internacional e que a gente possa abrir esse debate não somente com outras organizações da esquerda revolucionária, mas também com todos os trabalhadores e a juventude que se levantaram nesse processo de luta. Então, são esses dois anúncios que eu queria colocar aqui nesse informe, e vou passar para alguns companheiros da nossa organização, da CRP, para também transmitir um pouco dos debates que a gente fez, da situação internacional, as campanhas políticas que a gente votou, os debates de movimento operário e juventude também, que são muito importantes para a gente desenvolver a nossa militância cotidiana em cada um desses países e fortalecer o nosso internacionalismo, que foi um elemento chave de toda essa conferência. Então, vou passar aqui para o camarada Christian Castilho poder seguir. Bueno, compañeras, compañeros, Cristian Castillo del PTC de Argentina. Obviamente fueron días de mucho debate, mucha discusión sobre la situación nacional. Discutimos en base a un documento que publicamos en la red internacional La Izquierda Diario de Juan Chingo y Claudia Chinati. Actualizamos lo que pasó desde la publicación de los documentos, sobre todo con la estrategia de seguridad nacional que publicó el gobierno norteamericano en el segundo gobierno de Donald Trump, y qué significado tenía este documento dentro
del periodo que estamos viviendo, que caracterizamos como un periodo de interregnio después del momento unipolar norteamericano, en donde hay una disputa hegemónica entre China y los Estados Unidos, que algunos compañeros creen útil analizar también con el concepto de caos sistémico, pero donde en esa disputa se refuerzan las tendencias a mayor niveles de lucha de clases y también a un creciente militarismo y guerras en el mundo, y desde que el documento fue escrito incluso mayores niveles de lucha de clases, que hemos visto tanto en el caso de la solidaridad con Palestina, con peculiar fuerza en el caso italiano, donde estuvieron las huelgas generales, los bloqueos, las movilizaciones de masas, donde estuvieron también presentes en la conferencia los compañeros del FIR de Italia que estuvieron participando de este movimiento, la huelga general en Portugal, la huelga general en Bélgica y tantas otras luchas. Algo a destacar es que en nuestra conferencia todos los compañeros son compañeros que están interviniendo, preparándose a intervenir en las luchas en sus países. Mientras estaba ocurriendo la conferencia en Argentina, estábamos en las movilizaciones contra la reforma laboral que está tratando de implementar el gobierno de derecha de Javier Milei, el mejor alumno de Donald Trump, o que se pretende el mejor alumno de Donald Trump, y bueno, y estuvieron en el Parlamento en la jornada nuestros compañeros, como decía Diana, Nicolás de Caño y Miriam Bregman interviniendo también. Los compañeros de Chile preparándose para enfrentar al gobierno derechista de Kast, que está por asumir, o en Bolivia, donde se produjo el llamado gasolinazo, un aumento generalizado que ha dado lugar a bloqueos de caminos y a la preparación de la lucha contra el ajuste que está llevando adelante el gobierno de derecha. Pero nuestras organizaciones no solo participan en las luchas de los trabajadores, de la juventud, los compañeros de Estados Unidos contra las persecuciones a los migrantes, en contra de toda la política de Donald Trump, sino que lo que debatimos es cómo construir una dirección internacional, revolucionaria de la clase trabajadora y cómo aportar para eso, cómo construir partidos revolucionarios en nuestros países y una dirección internacional, porque a la extrema derecha no se la va a parar con los intentos de capitalismo de rostro humano. Más bien, lo que hemos visto es lo contrario. Esos intentos han terminado en las vueltas de derechas recargadas. Lo vimos en el caso argentino, donde después del fracaso del gobierno peronista terminamos en Milei, o en Chile, donde después del gobierno de Boric terminó el gobierno de Kast. Entonces lo que necesitamos es preparar que esa lucha de clases abone a transformarse en verdaderos levantamientos populares, en revoluciones sociales que permitan cambiar el destino hacia la catástrofe a donde nos está llevando este sistema. Como decía Walter Benjamin, actuar como un freno de emergencia frente a la barbarie capitalista y al desastre al que nos está llevando de militarismo, guerras, precarización del empleo, destrucción del planeta. Bueno, eso ha sido parte de todos los debates que hemos tenido, con el aporte, obviamente, la actualización de los documentos que han hecho los compañeros informantes, el compañero Emilio Albamonte también, los documentos de orientación que redactaron entre los compañeros Diana Asunción del MRT de Brasil, Matías Mayelo de Argentina y Daniela Covet de Revolución Permanente de Francia, constatando un desarrollo de nuestras organizaciones, pero planteando la necesidad que en esta nueva situación, cómo intervenir y cómo prepararnos para las peleas que tenemos planteadas. Y una de las primeras campañas que discutimos, y una caracterización importante, es que no hay que confundir la relativa debilidad o los golpes que viene recibiendo el gobierno de Trump con que no pueda alargar políticas ofensivas o agresivas. De hecho, este documento de seguridad nacional plantea redoblar las cadenas imperialistas sobre América Latina, y en ese sentido la primera campaña que votamos es una fuerte campaña antiimperialista contra el bloqueo y la agresión militar de Trump a Venezuela. Una campaña que en nuestro caso la hacemos siendo férreos opositores desde la izquierda al gobierno de Maduro, un gobierno represivo, violador de los derechos de los trabajadores, pero que
esas críticas y esa oposición al gobierno de Maduro y nuestro enfrentamiento al gobierno de Maduro de ninguna manera puede ser obstáculo de algún tipo para no estar en la primera fila de la lucha antiimperialista. Entonces, desde esa posición hacemos unidad de acción antiimperialista y llamamos a movilizarnos abiertamente frente al silencio de muchos, frente a la brutal agresión donde se quieren quedar con el petróleo venezolano y quieren redoblar las cadenas de sumisión a nuestra región. La lucha antiimperialista en América Latina hoy es una de las grandes banderas que está levantando la corriente Revolución Permanente, según la denominación que hemos votado para nuestra organización internacional que en la conferencia acabamos de terminar. No, y no quería dejar de mencionar que una de las sesiones del debate fue sobre China, a partir de un documento que escribieron los compañeros André Barbier y Esteban Mercatante, donde definimos que dentro de las definiciones que están en discusión de capitalismo con fuertes rasgos imperialistas o imperialismo en construcción, lo hacemos desde una denuncia de la burocracia bonapartista del Partido Comunista Chino, la opresión sobre sus trabajadores y la denuncia de todos los sectores que pretenden plantear que China juega un papel progresivo y apuestan al multilateralismo y no a la revolución proletaria, al internacionalismo de los trabajadores, como forma también de enfrentar al imperialismo norteamericano. Passar a palavra para a nossa companheira Elsa, da França. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Elsa Marcel et je fais partie de la délégation française du groupe Révolution Permanente. Et je voudrais dire que depuis la 14e conférence du courant Révolution Permanente, on a aussi discuté du fait qu'une campagne anti-impérialiste cohérente et conséquente ne pouvait pas se faire sans une opposition ferme à la tendance profonde à la militarisation et au réarmement auquel on assiste en Europe, tendance au réarmement motivée par la guerre réactionnaire en Ukraine, au cours de laquelle on a affirmé, depuis le courant Révolution Permanente, le mot d'ordre « ni Poutine, ni OTAN ». Et c'est précisément au nom de la menace russe qu'aujourd'hui on assiste à l'augmentation des budgets militaires partout en Europe et à la casse des services publics et à des attaques extrêmement fortes envers la santé, l'éducation et l'école. Et des offensives donc matérielles, mais aussi idéologiques, puisque par exemple en France, le chef de l'état-major des armées a expliqué qu'il fallait se préparer à perdre ses enfants pour la patrie. Des offensives idéologiques et matérielles qui visent également la jeunesse, puisque Emmanuel Macron, à nouveau, commence à ouvrir la discussion pour rétablir le service militaire, et des offensives qui touchent jusque dans les rangs de la gauche néo-réformiste, si on pense au fait que Die Linke a voté les budgets militaires en Allemagne, ou encore au fait que Jean-Luc Mélenchon, en France, défend ce qu'il appelle la conscription citoyenne. À l'inverse, avec le courant Révolution Permanente, on tenait à affirmer à l'issue de cette conférence qu'on se tient résolument du côté de la classe ouvrière et des travailleurs qui se sont soulevés partout en Europe au cours de la dernière séquence, des 3 millions de grévistes au Portugal, des 3 journées de grève en Belgique, du mouvement historique mené par les dockers de Gênes et par l'ensemble des travailleurs d'Italie qui ont pris la tête d'une grande grève anti-impérialiste contre le génocide en Palestine. Et une grève qui a fait la démonstration du pouvoir de feu de la classe ouvrière lorsqu'elle se met en lutte autour d'un mot d'ordre politique, de sa capacité à protéger une flottille et à empêcher la livraison d'armes à Israël. Cette capacité-là, on considère qu'elle doit être mise au service d'un grand combat contre le réarmement, contre la militarisation qui mène systématiquement à la guerre. Et c'est un chemin qui nous est montré par les 55 000 jeunes en Allemagne qui sont descendus dans la rue pour s'opposer au service militaire. C'est la raison pour laquelle, avec tous les groupes du courant Révolution Permanente et depuis sa 14e conférence, on indique qu'on participera pleinement à tous ces mouvements de lutte contre la militarisation, contre le réarmement, qui sont la condition d'une campagne anti-impérialiste conséquente, mais aussi qu'avec nos organisations, on appelle à construire et à participer à tous les fronts larges qui se mettent en place là où ils existent, comme c'est le cas de Guerre à la guerre en France, et qui doivent se développer dans d'autres pays en Europe et dans le monde, et qu'on pèsera de toutes nos forces dans ce sens-là.
Vou passar a palavra agora para o companheiro Marcelo Pablito, aqui do MRT do Brasil. Bom, boa tarde, companheiras, companheiros. Eu sou Marcelo Pablito, faço parte do MRT aqui no Brasil. E foram dias de debates muito intensos em que a orientação anti-imperialista é um norte fundamental de orientação da nossa corrente internacional. Isso foi parte dos nossos debates, como essa orientação e a extrema-direita, no marco da ritualização da época de crises, guerras e revoluções, tem uma política abertamente racista, xenófoba contra os imigrantes, inclusive compartilhando de um projeto político racista e xenófobo não apenas nos Estados Unidos, onde nossos camaradas do Left Voice estão dando uma batalha muito importante lá, na França e na Europa também, mas também, como nós vimos com o genocídio do povo palestino, e também aqui no Brasil nós vemos a extrema-direita se comemorar, junto com essa extrema-direita reacionária internacional, a centenas de mortes de jovens negros e a violência policial que nós vemos aqui no Brasil, numa das maiores matanças da história do nosso país, com 119 pessoas assassinadas no Rio de Janeiro. Bom, é parte das nossas resoluções, da nossa orientação internacional, combater o racismo e a violência policial internacionalmente, e também, como se expressa com muita força no continente africano, que hoje é um palco de disputa central, da disputa entre os Estados Unidos e a China, onde nós vemos em vários países uma espoliação histórica que tem se aprofundado, inclusive, não apenas com os Estados Unidos, com as potências europeias, espoliando a riqueza do continente africano, estando por trás de várias guerras e conflitos, como nós vemos no Sudão, na Somália. Nós também debatemos, como parte da nossa conferência, a necessidade de combater com muita força o imperialismo no continente africano, recuperando o melhor da tradição do marxismo revolucionário, batalhando pela autodeterminação de todos os povos oprimidos no continente africano e todos os povos originários que são oprimidos, ao mesmo tempo em que nos delimitamos e denunciamos os métodos de expoliação também da própria China e da Rússia, que têm ganhado posições nesse continente. E a nossa batalha, obviamente, para enfrentar o imperialismo é de forma independente das burguesias africanas e sem nos iludir com alternativas bonapartistas como o do Ibrahim Traoré. Parte fundamental dessa batalha, companheiras e companheiros, é lutar pelo fim, pelo não pagamento das dívidas nesses países, pela expropriação sem indenização dos minérios e todos os recursos minerais naturais africanos e também pela libertação de todos aqueles presos políticos nas revoltas que percorreram o continente africano, como as revoltas em Angola, Moçambique, Gana, Quênia, Guiné-Bissau, Madagascar. Foi parte das resoluções da nossa conferência a libertação de todos os presos políticos do continente africano e também, nos nossos países internacionalmente, a batalha pela unidade das fileiras da classe trabalhadora, pela hegemonia da classe trabalhadora para defender os nossos irmãos africanos, são irmãos de raça e classe, porque o nosso destino está unido, já que a nossa opressão não tem fronteiras. Então, votamos como uma resolução a defesa de todos os direitos civis, trabalhistas e políticos aos nossos irmãos imigrantes, né? E também esperamos que esse debate internacionalista de confluência das ideias revolucionárias também possa avançar para confluir com nossos irmãos que têm se levantado no continente africano. Aqui no Brasil denunciamos o papel do governo Lula, que está liderando com seus militares a ocupação a MONUSCO na República Democrática do Congo, e dizemos fora MONUSCO e todas as tropas da República Democrática do Congo. É parte da nossa luta o fim do massacre na República Democrática do Congo. E, felizmente, contamos no nosso ato, que abriu a nossa conferência, com a presença de companheiros de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Gâmbia, República Democrática do Congo, Haiti, Senegal, que nos orgulhamos muito e queremos avançar com eles nessa batalha, que é uma batalha da nossa classe, que é uma só e sem fronteiras. Vou passar a palavra para o companheiro Anas Kazib.
Bonjour les camarades, Anas Kazib pour la délégation française Révolution Permanente, syndicaliste à la SNCF. Ça a été une conférence ultra riche et intense d'une semaine de discussion et de débat. Les camarades ont parlé de la question de l'anti-impérialisme, de la question de la militarisation, de la question du racisme et autres. Et ce courant, le courant Révolution Permanente, cette organisation internationale, elle a comme colonne vertébrale, comme centre de gravité, l'intervention dans les luttes de classe. Et on a la chance, parmi les milliers de camarades qui composent cette organisation internationale, de compter des universitaires, des étudiants, mais également de nombreuses et nombreux travailleuses et travailleurs qui sont en première ligne de la lutte de classe dans les dernières années, certains même depuis quelques décennies. Je pense à notre camarade Raoul Godoy qui a mené un combat aux côtés des camarades de Zanon pour le contrôle ouvrier et l'expropriation de l'entreprise. Un courant qui s'enrichit du meilleur de l'expérience du mouvement ouvrier et qui encore aujourd'hui, on salue les camarades Leandro et tous les camarades de Petrobras qui sont en train de montrer un exemple de combativité face à la régression sociale, mais également de combativité anti-impérialiste pour dénoncer l'association des grands groupes de la pétrochimie avec l'État génocidaire d'Israël. Et c'est autour de camarades comme ça qui sont dans différents pays. Je pense, et je salue les camarades de l'hôpital de Garrahan à Buenos Aires qui ont mené une lutte et un combat qui sont en train de faire reculer le gouvernement de Milei. Moi et d'autres camarades avons participé au grand mouvement contre les retraites, aux côtés également de luttes importantes comme celle des Gilets jaunes. C'est tout ça qui fait la richesse de ce courant international, et aussi avec une logique, c'est qu'il va falloir qu'on intervienne et qu'on pèse de toutes nos forces dans cette nouvelle classe ouvrière qui est composée de femmes, d'hommes exploités et opprimés au quotidien face à des gouvernements de plus en plus autoritaires et réactionnaires. Et il va falloir qu'on mène aussi ces combats-là au sein de nos organisations syndicales contre les stratégies de la défaite, contre le corporatisme, contre les logiques de collaboration de classe avec les différents gouvernements. Et ce qu'on a discuté énormément dans cette conférence, c'est d'incarner un nouvel internationalisme ouvrier, un internationalisme anti-impérialiste, lutte de classe qui se soucie, à l'image des camarades de Docker en Italie, à Gênes, qui se soucie du sort des opprimés à Gaza, au Venezuela et à travers le monde, et qui ne se préoccupe pas uniquement de sa boutique, de son salaire, de ses conditions de travail. Et nous sommes persuadés que face aux grands défis, face aux difficultés, la possibilité d'une guerre, le retour de crises énormes, il y a aussi dans cette période-là, et l'histoire nous l'a démontré, des possibilités révolutionnaires, et que ça va être cette classe ouvrière composée notamment des camarades du courant Révolution Permanente 4e Internationale qui vont être en première ligne, qui vont être sur les barricades demain et qui vont devoir aussi apporter toute l'expérience du marxisme international, toute l'expérience du mouvement ouvrier, de toutes celles et ceux qui ont appris durant les dernières décennies et les dernières années à devoir s'affronter avec une chose qui pour nous est centrale, c'est l'auto-organisation, c'est le fait de construire par en bas des bastions ouvriers, des comités de grève, une autonomie de la classe ouvrière pour s'affronter au plan de la bourgeoisie et des réactionnaires. Et comme on dit, la classe ouvrière est sans frontières. Et ce courant internationaliste, on invite l'ensemble des travailleuses, des travailleurs, l'ensemble des militants, syndicaux et autres qui sont inquiets pour l'avenir des générations futures, qui sont inquiets pour les cimetières d'emploi, la possibilité des guerres, la possibilité d'attaques brutales, qui ont envie de s'organiser et se coordonner à l'échelle internationale, et de commencer à s'intéresser à ce que porte le courant Révolution Permanente. Et je l'espère faire grossir ce secteur des révolutionnaires ouvriers qui veulent s'affronter au pouvoir et à la bourgeoisie. Merci. Vou passar a palavra agora para os nossos companheiros Pablo e Taver, da nossa juventude.
Mein Name ist Tabea, ich bin Mitglied der revolutionären internationalistischen Organisation, der deutschen Sektion der Strömung Permanente Revolution. Und wie meine Genossinnen vor mir es schon gesagt haben, ist der Kampf gegen den Genozid in Palästina ein wichtiger Teil all unserer Politik in den letzten Jahren. Und wir stehen entschlossen gegen die Repression, mit der uns die imperialistischen Staaten überhäufen, während sie Waffen an den Genozid liefern. An den Unis, auf den Straßen gibt es beinahe täglich Anzeigen und Polizeigewalt. Deshalb haben wir bei unserer Konferenz eine Kampagne beschlossen gegen die Repression, gegen pro-palästinensische Aktivistinnen. Einer von ihnen ist mein Genosse Anas Kazib, der gemeinsam mit einem anderen Genossen von Révolution Permanente vor Gericht gestellt wird durch den französischen Staat für seine Solidarität mit den Menschen in Palästina. Er ist einer von vielen, die politisch und juristisch verfolgt werden. Unsere Kampagne steht also in Solidarität mit Anas, aber auch mit Olivia Seymour, Sprecherin von Euro-Palestine, mit Omar Al-Soumi, Sprecher von Urgence Palestine in Frankreich. Und auch gilt unsere Solidarität den 24 inhaftierten Aktivistinnen von Palestine Action in Großbritannien, von denen 8 aktuell im Hungerstreik sind. Deshalb bauen wir diese Kampagne auf, für das Fallenlassen aller Anzeigen, für den Freispruch für Anas und für Freiheit für alle angeklagten Aktivistinnen sowie Freiheit für Palästina. Buenas camaradas, soy Pablo Castilla del Estado español, de la CRT, de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras, y en esta conferencia la estamos haciendo en un momento donde sabemos, como se ha dicho, que el genocidio contra el pueblo palestino no se ha detenido, sino que continúa en marcha y por eso se mantiene la represión contra aquellos y aquellas que se solidarizan, y lanzamos esta campaña en solidaridad con todos ellos y ellas. Sabemos que se ha impuesto una falsa tregua por parte de Estados Unidos, de Trump, de la mano de Netanyahu, con la complicidad absoluta de las potencias imperialistas europeas y también, y así lo denunciamos con esta campaña, de las burguesías árabes que actúan de la mano del Estado de Israel y del imperialismo en la región. Es una complicidad que se ha mantenido durante todos estos años y que hemos denunciado fuertemente. Es la complicidad de la compraventa de armas de los distintos gobiernos al Estado de Israel. Es también la presencia de empresas cómplices del genocidio en nuestras universidades, contra la que nos levantamos y denunciamos. Es también la represión, como digo, que se ejerce en distintos países, y en todos esos procesos, en todos estos años, nuestra corriente ha sido parte en todo el mundo de luchar en contra del genocidio y de luchar en contra de la complicidad de nuestros gobiernos. Desde las acampadas en las universidades, desde la marcha global a Gaza, hasta la última iniciativa de la flotilla, donde tenemos el orgullo de que un compañero nuestro, Bruno Gilga, formara parte de aquella enorme misión. Hasta ahora nos han demostrado sobradamente los organismos internacionales capitalistas como la ONU, las burguesías árabes, los distintos gobiernos imperialistas, se digan progresistas o conservadores, que no pueden ser ningún aliado ni ninguna salida para la liberación del pueblo palestino. Por eso, para nosotros, reforzar una campaña por acabar con el genocidio y por la lucha de una Palestina libre desde el río hasta el mar implica y quiere decir la lucha por una Palestina libre desde el río hasta el mar socialista, una Palestina libre desde el río hasta el mar que implique la disolución del Estado sionista para un Estado donde puedan convivir en paz árabes y judíos, y que implica acabar con las bases del imperialismo y del capitalismo en la región que han sostenido las potencias y también las burguesías árabes subordinadas. Esa tarea es parte de la revolución de la clase trabajadora en la región contra sus gobiernos, en alianza con la clase trabajadora en los centros imperialistas, que en realidad hemos visto que ya se ha empezado a levantar y a denunciar con las protestas en solidaridad con la flotilla o con la huelga en Italia. Para nosotros, además, en esta conferencia ha sido muy importante. El último día hemos podido celebrar una primera reunión, un encuentro entre las diferentes organizaciones de la juventud de la corriente revolucionaria, de la corriente Revolución Permanente, donde hemos discutido elaborar y redactar un manifiesto de la juventud de la corriente Revolución Permanente que sintetice nuestras ideas en el momento en el que estamos. Una lucha central
contra el imperialismo, levantar una juventud brutalmente antiimperialista contra las distintas formas de conciliación de clases, de campismos o de formas de opresión sobre los pueblos por distintas vías, que para nosotros está vinculado a un segundo punto, que es desarrollar enormemente la autoorganización desde abajo, en contra de aquellos que quieren tratar de desviar los estallidos desde arriba. Y para nosotros, para eso es fundamental la independencia de clase, la independencia política de la clase trabajadora en contra de las distintas formas de conciliación, de desvío, que ya hemos esperado durante los últimos años, cómo los reformistas han sido expertos en desviar el malestar de la juventud para llevarlo a un callejón sin salida, que es el que luego ha abierto la puerta al avance de la extrema derecha en la juventud. Y por eso decimos que la salida, la fuerza está en nuestra propia energía, en la de la juventud, unida con la clase trabajadora. Y un cuarto punto fundamental para nosotros en ese manifiesto, la unidad de la juventud, de los estudiantes con la clase trabajadora. En este momento, en un momento de rearme, de crisis, donde preparan nuevas guerras, donde estamos viendo nuevas guerras, un genocidio contra el pueblo palestino, un extractivismo brutal por parte de las multinacionales organizadas por los estados imperialistas y capitalistas, debemos tomar en nuestras manos una fuerte pelea ideológica por recuperar las banderas del socialismo revolucionario, en contra del derrotismo, en contra de la resignación, en contra de los que quieran imponernos el mal menor. No le abrimos la puerta a la derecha, la combatimos brutalmente y al mismo tiempo discutimos desde ahí, desde esa recuperación de las ideas del socialismo revolucionario en contra de la degeneración que fue el estalinismo, el debate con esos jóvenes que hoy empiezan a cuestionar los límites del reformismo y empiezan a pensar en una posibilidad socialista. Esa es nuestra lucha ahora por una sociedad libre de toda explotación y opresión, en contra del futuro de guerras y miseria que nos quieren preparar. Un par de cosas más antes de terminar. Decir que todas las organizaciones de la corriente Revolución Permanente impulsamos la red internacional de diarios, La Izquierda Diario en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Chile, en Costa Rica, en Venezuela, en el Estado español, donde también está Esquerra Diario en catalán, Esquerda Diario en Brasil, Les Voice en Estados Unidos, en el corazón del imperialismo norteamericano, que los compañeros estuvieron presentes y muy activos también en la conferencia, Clase contra Clase en Alemania, La Voce de la Lotte en Italia y Revolución Permanente en Francia. Así que a seguir impulsando con todos los diarios con los cuales damos la batalla, en contra de también de las estrategias solo politicistas o sindicalistas que predominan en una parte de la izquierda, peleando por la autoorganización de la clase trabajadora y por darle una dirección política revolucionaria y peleando por la independencia de clase, la clase obrera. Así que este punto muy importante también que debatimos en la conferencia. Discutimos también dos cosas más que quería señalar. A propuesta de los compañeros de Corea del Sur, impulsar un sitio en inglés dirigido al este y al sudeste asiático para difundir nuestras posiciones en ese centro de la clase trabajadora internacional y de la configuración del capitalismo mundial, e impulsar durante el año 2026 un seminario internacional sobre la teoría de la revolución permanente, su actualización, debates, que esperemos que sea un acontecimiento muy importante en un año que fue muy internacionalista para toda nuestra corriente, con el gran acto en Francia de Revolución Permanente, con más de 2.000 personas, donde fue también invitada nuestra compañera Miriam Bregman, los actos en el Estado español y ahora esta conferencia con el gran acto con el cual se presentó en la Casa de Portugal, de una corriente militante que interviene activamente en la lucha de clases y que da pelea también en el terreno político, obviamente, y en el terreno ideológico, desarrollando las ideas del marxismo revolucionario. E para finalizar, queria também dizer que a gente vai seguir fortalecendo a nossa Organização Internacional de Mulheres e LGBTQIAP+, Pão e Rosas, que é uma enorme organização revolucionária de mulheres, que a gente leva adiante para
para a luta do feminismo socialista, que para nós é um elemento central da luta revolucionária. Então, eu queria também reforçar isso, que é uma questão que foi importante também na conferência. Eu queria chamar todo mundo a acompanhar os debates, as discussões, os textos que a gente vai publicar também sobre a conferência na rede internacional de diários e seguir acompanhando tudo que a gente vai publicar da nossa nova corrente Revolução Permanente, que a gente está lançando aqui hoje. Obrigada.